Nuevamente en el plató de Isabel la Católica con un invitado especial, una persona muy polifacética que él mismo se va a presentar dentro de este bellísimo plató, don José María Gómez Gómez. Bien, actualmente soy escribano, es decir, secretario de la Cofradía Internacional de Investigadores, que tiene su sede en Toledo y es una asociación pública de fieles, también con la advocación del Santo Cristo de la Oliva. Pero durante más de 10 años he sido el gran maestre, y actualmente soy gran maestre emérito, del capítulo de nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica y de la muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal de las Altas Torres. Durante todos esos años, y antes y después, pues he sido un estudioso de la vida y de las virtudes de la reina Isabel y un defensor de su santidad, que quiera Dios que pronto veamos reconocida. Y, en fin, pues he escrito mucho sobre estos asuntos, los asuntos más variados, artículos numerosos y también poemas. Don José Luis me suele llamar el poeta de Isabel la Católica. Sería yo entonces el sucesor de ilustres nombres como Fray Ambrosio Montesino o como el mismo Gómez Manrique, ¿verdad? O Fray Íñigo de Mendoza. Aquí estamos para hablar de la reina Isabel y para defender su virtud y su santidad. Bueno, don José María viene de Talavera de la Reina, ha venido expresamente al plató de Isabel la Católica. Hemos escogido preguntas, yo creo que sí que se atreverá usted, de las redes sociales que no han hecho durante todas estas semanas pasadas. Creo que se atreva a contestarlas a ella. ¿Cómo era Castilla en el siglo XV? A mediados del siglo XV, pues no podemos hablar de todo el siglo, a mediados del siglo XV, cuando nace Isabel en 1451, Castilla ya está sumida en medio de una gran incertidumbre. El rey, que es el hermano de Isabel, no tiene sucesión y en ese momento el único hermano que tiene, en este caso hermana, es Isabel. Además, cuando nace Isabel, pues ya está él maquinando el repudio o la anulación del matrimonio con su esposa, doña Blanca de Navarra, con la que llevaba casado pues 11 años antes de que naciera Isabel, en 1440, porque Enrique era 20 años mayor que Isabel, era del primer matrimonio del rey don Juan. Entonces había una gran incertidumbre. Luego después, 3 años después de nacer Isabel, nace un varón, Alfonso, también hijo del rey don Juan y de la misma madre que Isabel. Por consiguiente, la situación hasta ese momento, si muere Enrique en esas fechas, que no tiene sucesión, pues hubiese heredado Alfonso. Bien, pero Enrique como sabemos, anula su matrimonio, consigue la anulación matrimonial con doña Blanca de Navarra. La situación es un poco que había que tratarla con mucho escrúpulo, porque se suspende ese matrimonio o se anula por impotencia del rey, impotencia perpetua, pero solo relativa a doña Blanca, que se demuestra que sigue siendo virgen después de 11 años de matrimonio, ¿no? No obstante, él se casa en segundas nupcias con una joven, también de la Casa Real Portuguesa, doña Juana, con la que, pasan 7 años y no tiene descendencia tampoco, y cuando, en fin, la reina queda embarazada y por fin, da a luz una niña a la que pone por nombre Juana, pues la nobleza, un buen número de partidarios de la nobleza, pues no aceptan que esa hija sea del rey. Y por la familiaridad con que se portaba don Beltrán de la Cueva, tanto con el rey como con la reina, empezaron don Juan Pacheco, el conde el duque de Villena, y todos su partido empiezan a denominarla Juana la Beltraneja y niegan que sea hija del rey. Entonces se forma una liga nobiliaria
que propone que efectivamente no están dispuestos, sobre todo cuando el rey reúne cortes para proclamarla sucesora y heredera del trono de Castilla a Juana, la llamada Beltraneja. Esa liga nobiliaria lo niega, y entonces pues hay un conflicto que está a punto de llegarse a las armas. Para evitar eso se reúnen en Cigales el rey con el otro partido, y el rey entonces acepta la ilegitimidad, acepta que Juana no es legítima hija suya. Y entonces habría que proclamar como heredero al infante Alfonso. Isabel todavía no interviene absolutamente en nada, ¿no? Esto para quien elabora la leyenda negra y piensa que todo está maquinado por una niña de apenas 11 años, ¿no? Efectivamente, todavía Isabel no ha entrado en liza porque el heredero es Alfonso, al que se propone a partir de Cigales. No obstante, bueno, pues al año siguiente, en 1465, las vistas son en Cigales, en 1464. Juan había nacido en 1462. 1465 vuelve a surgir el enfado entre el rey y el partido nobiliario, y por la sentencia arbitral de Medina del Campo vuelve él ahora a proclamar la legitimidad de su hija. Es decir, que el rey está utilizando ese asunto políticamente cuando le conviene, y eso efectivamente pues contribuía a acentuar la idea de que no era legítima, porque si es legítima, es legítima. No puedes en Cigales afirmar que es ilegítima, ¿no? Lo cierto es que entonces ante esta actitud del rey, los nobles ya partidarios, entonces, con don Juan Pacheco a la cabeza, etcétera, pues hacen una auténtica revolución, la llamada farsa de Ávila. Allí, ante un lienzo de la muralla, construyen un tablado donde ponen un muñeco que representa al rey, y todos van dándole con la espada, destronándole y reduciéndole a un despojo, y en su lugar luego colocan un trono donde entronizan al joven Alfonso. Y ahí tenemos al joven Alfonso, nombrado rey en esa llamada farsa de Ávila, y entonces pues hay dos partidos y hay una guerra civil, efectivamente. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho por las redes sociales, que me gustaría también irla poco a poco desgranando. Hay una que nos llegó casualmente antes de ayer, que nos dice que explique usted Isabel, princesa heredera del trono de Castilla. Bueno, habíamos quedado con el estallido de la guerra civil a raíz de la farsa de Ávila. Uno de los momentos cruciales va a ser en 1467 con la llamada batalla de Olmedo. Ahí, bueno, pues se imponen los partidarios. El rey tiene que entregar a su esposa, Juana, como rehén, y va a ser custodiada por Pedro de Castilla. Por cierto, que en esa situación la reina va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo llamado Apóstol, o Andrés Apóstol. Fijémonos que esto, que ha pasado muchas veces desapercibido, es mucho más importante de lo que parece. Porque si para entender que Juana, la Beltraneja, es hija, tiene que ser hija de Enrique por ser hija de legítimo matrimonio, o de matrimonio, al fin y al cabo, ¿por qué no entender que este varón, Andrés Apóstol, hijo de la reina, también ha habido en el matrimonio con Enrique? Podían los partidarios de la Beltraneja, según la ley de Castilla, habiendo un sucesor varón, tenían que haber propuesto a este joven, a este niño Apóstol, como el sucesor de Enrique. Pero claro, este no era hijo tampoco de Enrique, era hijo de Pedro de Castilla, y con quien además la reina Juana tuvo además otro hijo posteriormente, ¿no? Todo esto pues contribuía a la sensación, lógicamente, de que, como todos sabían, Juana no era hija de Enrique, sino de una añagaza familiar, de un contubernio que había ideado el propio Enrique, porque según algún cronista además, Enrique la proponía a su esposa Blanca
con la que le fuese infiel para que hubiese quedado embarazada de otra persona, un adulterio, ¿no? Todo eso es un poco turbio para que lo andemos, digamos, aireando demasiado en nuestro programa, pero la verdad es que eso es así, ¿no? Entonces, sucede en 1468, sucede, estando así las cosas, y donde todavía Alfonso es el heredero, sucede la muerte de Alfonso. Todo el partido alfonsino mira enseguida a Isabel, se vuelca automáticamente en Isabel. Pues Isabel tenemos que proclamarla reina también, porque lo que no vamos a aceptar es que Enrique siga siendo rey después de todas estas chapuzas que se trae entre manos, ¿no? Entonces Isabel lo primero que va a hacer, no, aquí el único rey legítimo que hay es Enrique. Pero, bueno, puesto que ya él ha reconocido que Juana es ilegítima, pues yo asumo que tengo que ser la princesa heredera y hay que llegar a un pacto. Y entonces se llega a un auténtico pacto legitimista, que se llaman los pactos de Guisando, aunque en realidad, bueno, pues todo el texto se firma en cadalso de los vidrios, y el pacto consiste en que, bueno, pues el rey seguirá siendo Enrique, todos aceptarán que el rey sea Enrique, pues estas condiciones, la primera que la pone Isabel, la segunda, la heredera es Isabel, por consiguiente Juana definitivamente se confiesa que es ilegítima, y bueno, luego después se plantea el tema también del matrimonio de Isabel, que, bueno, pues por supuesto pueden proponerlo, los que firmantes del pacto, el rey, el duque de Villena, don Juan Pacheco, el arzobispo de Sevilla, en fin, y el conde de Plasencia, don Álvaro de Estúñiga, ¿no? Pueden ellos proponer y tal, pero siempre, lógicamente, porque además eso es obligatorio desde el punto de vista canónico, el asentimiento de la contrayente de Isabel es fundamental, ¿no? Y así quedan las cosas, así es como, digamos, y siempre Isabel va a echar mano de este pacto como la base jurídica de su sucesión al trono, como, digamos, la firma fiel delante del arzobispo de Toledo, que se hace don Alonso Carrillo, que es quien lleva allí en los toros de Guisando, en la explanada donde se hace escenificación del pacto, es él quien lleva la mula donde va la reina, como queriendo decir que él es el que está conduciendo todo este asunto, como va a conducir después todo el asunto del matrimonio, ¿no? Don Gómez Manrique, toda la nobleza, todo está ahí ya, y ahí se sienta ese pacto del que ya no va a renunciar nunca Isabel, pero la otra parte sí lo va a querer anular cuando Isabel no acepte los matrimonios que ellos proponen, que eso a lo mejor, sin duda, según me ha indicado usted, también es una cuestión que interesa mucho a nuestros telespectadores. Con regia majestad, con paso quedo, a lomos de una mula había llegado, guiada del Ronzal, acicalado por Alonso, arzobispo de Toledo. En aquel prístino solar ibero, la joven Isabel tenía delante a Enrique el rey, su tío el almirante, Gómez Manrique el sabio consejero, Juan Pacheco, insidioso e intrigante, el arzobispo impávido y severo, y don Gutiérrez, siempre vigilante. Como amparada por la ley y el fuero, habló Isabel con ademán austero. Por este firme pacto de Guisando, quedan por vos, hermano, reino y mando, sin la opresión infame de sicarios. En tanto yo, princesa sin mancilla, soy jurada heredera de Castilla. Testigos estos toros milenarios. Todos asienten, pues a nadie extraña la decisión audaz y lo que encierra. En la abrupta quietud de aquella sierra abría camino la unidad de España. Nada faltaba en el crucial momento.
los hieráticos toros de Guisando, la áspera sierra, el medieval convento, la anhelada princesa cabalgando. En la mañana histórica y triunfante, el coro de los monjes salmodiaba, y en tensa calma, inquieta y expectante, la nobleza en alerta avizoraba. En aquella emblemática explanada, el rey habló y firmó el ansiado pacto, y en virtud de este regio y puntual acto, la sucesión quedaba asegurada. Alzó Isabel los ojos conmovida, vio en el cielo la cruz de la victoria, la efigie de Fernando, y vio Granada, Colón, el Nuevo Mundo, y vio la gloria, y vio el dedo de Dios omnipotente deletreando, oh celestial hazaña, en el índigo azul resplandeciente, reina de Castilla y madre de España. Los pretendientes que tuvo Isabel como matrimonio. Bien, conocemos fundamentalmente dos, y un tercero que estaba también en la recámara, que eran los propuestos por el partido, digamos, enriqueño, por el partido del rey. Al rey, a don Juan Pacheco, a don Álvaro de Estúñiga, le interesaba sobre todo, pues, el rey de Portugal, don Alfonso V. Era, digamos, el que más opciones tenía y debía tener por parte del rey, ¿verdad?, del hermano de Isabel. Pero después, al fallar pues también el rey de Francia, Luis XII, le propuso a su hermano, el duque de Berry, más conocido como el duque de Guyena, ¿verdad?, puesto que en realidad la intención de ambos, del rey y Juan Pacheco por una parte, o del rey de Francia, era la enemistad que tenían con Aragón, con don Juan II, con quien no quería precisamente que enlazase su hermana Isabel. Sin embargo, el partido isabelino, que comandaba el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, donde estaban los Manrique, Gómez Manrique, o el padre de Jorge Manrique, don Rodrigo Manrique, y donde estaban, pues, el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, etcétera, etcétera. Estos eran partidarios de la unión, tenían su amistad con Aragón, con Juan II, precisamente la esposa de Juan II, la madre de Fernando, era una Enríquez, doña Juana Enríquez, por consiguiente, sobrina también del almirante, hermana del almirante de Castilla, de don Fadrique Enríquez, ¿no? Entonces, estando en esta situación en Ocaña, pues tenía que decidir. Ella había rechazado los que le proponían Enrique. Incluso pues se habló también de Ricardo de Inglaterra, el célebre Ricardo III de la tragedia de Shakespeare. Menos mal que no casó con semejante individuo, ¿no? Y bueno, al final, pues ella, teniendo la propuesta de Fernando que le hacían todo el partido suyo, pues consultó a todos los religiosos y a los conventos, sobre todo, donde ella sabía que estaban los hombres más sagaces y más íntegros del reino. Los consultó minuciosamente, y tras esas consultas, que ya se alargaban, y como se alargaba demasiado, ya don Gutiérrez de Cárdenas se acercó un día y le dijo: bueno, vamos a ver, princesa, ya debe vos elegir, y tenga en cuenta con esos escrúpulos que tiene de que no sabe cuál es la voluntad de Dios, que lo que vos escojáis va a ser la voluntad de Dios. Tenía que decidirse ya, que lógicamente estaba ya pensando en su primo, el rey de Sicilia, porque el rey don Juan II el Grande de Aragón le había hecho ya rey de Sicilia a Fernando para tener más calidad. Era el título que llevaba como otorgamiento. Claro, y entonces, y cuando se casaron ella pasó a ser reina de Sicilia, ¿verdad? Y entonces aceptó. Y entonces los emisarios del rey don Juan, y por otra parte don Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, etcétera, pues de parte del cardenal de Toledo, del arzobispo de Toledo, pues se reunieron en Cervera, allá en un pueblo de allí del reino de Aragón, y allí establecieron las capitulaciones para el matrimonio.
Y ya se acordó reunirse en Valladolid, y ahí vino la aventura. Cómo pasar, porque la frontera entre Aragón y Castilla, porque el rey y don Juan Pacheco tenían puesta vigilancia para que no se pudiesen encontrar. Ya había llegado a sus oídos que querían casarse los jóvenes príncipes, y entonces pues estaban al acecho. Tanto de Isabel se escapó como pudo, con intención de ir a visitar el sepulcro de su hermano Alfonso y tal, salió de Ocaña, y Fernando vino disfrazado de mozo de mulas en una supuesta embajada que mandaba don Juan II a Castilla, y por allí estaban también don Gutiérrez de Cárdenas y Gómez Manrique con sus soldados también, por si acaso tenían que intervenir para que pudiese pasar por lugares extraños, y así accedieron a las inmediaciones de Valladolid. Perdone que le interrumpa. En aquellos siglos las bodas eran todas de diseño político y de diseño de conveniencia. ¿La boda de Isabel y de Fernando fue una boda de amor o de intereses? Bueno, no había, si boda, el amor no existía entonces como raíz del matrimonio. El matrimonio era un contrato, el amor brotaba luego o no entre los contrayentes, pero no era algo que se exigiera previamente. El matrimonio era algo que se tuviese que exigir y que tuviesen que conocerse especialmente. Normalmente se conocían a través de unos retratos que se enviaban por algún pintor de la corte, que les enviaba para que se conociesen. Ellos se habían conocido de niños, porque eran primos, se habían conocido de niños, seguramente en Arévalo se habla, ¿no? Donde ya Juana Enrique, la madre de Fernando, parece que dijo, pues qué esposa más linda podía ser para mi Fernando, ¿no? Ya quizá maquinaban algo los reyes de Aragón sobre este asunto, ¿no? Pero verdaderamente tanto es así que no se conocían, que cuando la primera entrevista que tuvieron en el Palacio de los Viveros, pues como venía todavía disfrazado de mozo de mulas, tuvo que señalarle don Gutiérrez de Cárdenas, señor de Maqueda, duque de Maqueda, señor de Torrijos. Hay que tener en cuenta que la esposa de don Gutiérrez de Cárdenas era Teresa Enríquez, otra prima, la casa de los apellidos Enríquez, que era grandes claro, hermana de doña Juana Enríquez, la esposa del rey de Aragón. O sea que hay que tener en cuenta la relación que había por ahí también, ¿no? Entonces fue don Gutiérrez de Cárdenas el que le señaló, señora, ese es. Y entonces en el escudo de don Gutiérrez de Cárdenas hay dos S. Que recuerdan el haber sido él quien los presentó a los novios, ¿no? Ese es. Allí se encontraron, pues, aquí se encontraron, ¿no? En Valladolid, en las casas de Juan Vivero, y todo se dispuso para el matrimonio. ¿Cómo fue exactamente el flechazo de Isabel y Fernando? ¿Y cómo fue la boda en el Palacio de los Viveros? Bueno, pues efectivamente ese fue el momento en que ellos se ven, y cuando don Gutiérrez de Cárdenas le señala ese es, ahí surge ya esa química espiritual, ¿no? Que por donde empieza el amor, que después se demuestra largamente a lo largo de los años, porque al final de la vida, tanto de uno como de otro, Isabel proclama que ha sido el mejor rey de España y al que ella ha amado por encima de todo, y él, por supuesto, cuando ella muere, dice que ha muerto quien mejor, la mejor esposa con la que podía soñar, con la que podía... Yo creo que el amor, como es muy lógico, bueno, puede partir de un flechazo, parte efectivamente de un contrato. Entonces la mayoría de los matrimonios, no solo de reyes, sino de la gente normal, se practicaban sencillamente por contratos entre los padres, ¿no? El amor después brotaba con el trato que ahora, con la convivencia, que ahora se tiene mediante el noviazgo, ¿no? Que es muy recomendable para que después no haya sustos y sorpresas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay
hay un gran amor entre los reyes. Pero este matrimonio tenía un problema, que al ser primos tenían que tener la dispensa papal. Ya me ha dicho usted que eso preocupa mucho a nuestros telespectadores. Bien, es cierto, como todos los primos segundos, ¿verdad? La Iglesia exige la dispensa, pero en este caso, al ser príncipes, se necesita la dispensa papal. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en este caso? Sucedió que, bueno, hay que entender aquí el problema que vive el Papa Paulo II. Él es, por supuesto, cabeza de la Iglesia, pero al mismo tiempo es un príncipe, es el monarca o el príncipe de un Estado que se ve envuelto en relaciones, pues, de conveniencia con otros estados, ¿no? En este caso, ante las presiones de Enrique IV, por una parte, de Castilla, por otra parte, y sobre todo las presiones de Luis XII de Francia, que no quería de ninguna manera el matrimonio, porque no quería que se fortaleciese Juan II, su rival, con el que tenía odio perpetuo, Juan II de Aragón. Entonces, esas presiones, sobre todo las de Luis XII, que amenazó incluso con un cisma y con un concilio, pues al Papa le acobardó la decisión de conceder la bula de dispensa y, bueno, dijo que verbalmente lo tratara su emisario plenipotenciario, Jacobo de Veneris, que fue quien fue a arreglar el asunto del matrimonio, el que vino de nombre del Papa, con el arzobispo Alonso Carrillo, y ellos son los que, pues calmaron los escrúpulos de Isabel y de Fernando, pero sobre todo de Isabel en este asunto, ¿no? En lo espiritual todo está arreglado y en su momento se dará cuenta cuando haya que darlo, decía la reina Isabel cuando se hablaba de este asunto, ¿no? Es decir, el Papa actuó ahí más al negar la dispensa y decir que la concedería más tarde. La dispensa actuó más como un jefe político del Estado ante las amenazas de Luis XII y de Enrique IV, más que como el cabeza de la Iglesia, porque no había ningún problema para extender la bula de dispensa. Desde el punto de vista eclesiástico y canónico, que era como decía la reina, luego después Isabel, que lo que es válido fundamentalmente es el sí de los contrayentes, más allá de toda esta problemática política que hizo que la bula de dispensa se retrasase. Pero como había que hacer una lectura pública y oficial de la bula, pues si el Papa por motivos políticos no la quiere conceder, pues nosotros, el legado pontificio Jacobo de Veneris y Alonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, amañaron una bula a la que se dio lectura pública en ese momento, muy posiblemente sin conocimiento de los reyes o incluso con conocimiento, digamos, de los príncipes, porque en realidad el problema de conciencia que ellos tenían es que la bula de dispensa no llegaba por puros asuntos políticos, y eso, bueno, hoy día en la democracia diríamos prevaricación. El Papa, como cabeza de la Iglesia, ahí no actuó como tal, sino que actuó más bien como jefe político. Solo le doy un margen, como mucho 2 palabras: flaps. Lo que más admira de Isabel. Pues su limpieza de conciencia, su conciencia nítida. Ella siempre la sometía a su confesor, la sometía a su consejo del reino. En el momento en que está enferma, a punto de morir, pide que si ella ha faltado en algo, que le digan algo en lo que no se acuerde, si tiene algunas deudas, lo que tenga, ella quiere tener siempre su conciencia tranquila. Nunca da un paso sin que su conciencia esté tranquila, por supuesto de acuerdo con la religión. Brevedad. ¿Puede ser don Fernando el príncipe perfecto de Maquiavelo? Sin duda puede serlo, sí. Fernando es el que muchas veces utiliza más bien el fin y a través de los medios menos no tan morales, ¿no?
pero en eso tiene la contrarréplica de Isabel. Para Isabel el fin debe ser moral y bueno, pero los medios también deben ser claros, clarísimos. No debe haber subterfugios. Luego eran dos maneras perfectas de entenderse. Brevedad. De todos los hijos de Fernando y de Isabel, ¿con cuál se quedaría? Bueno, no sé, ahí ya yo creo que Juana, la pobre, bueno, pues tuvo ese problema. Catalina fue muy digna también. En Inglaterra la admiraron extraordinariamente por la cultura y por la grandeza que tenía. Juana también hablaba en latín, y Fray Hernando la elogia mucho. Dice que si se la tratara con cierto regalo y cariño, pues podría incluso valer para reinar, decía Fray Hernando de Talavera, ¿no? Qué sé yo. El primer arzobispo de la Granada, otra vez que vuelve al cristianismo. Tipo flash. Personas claves, 3, no 4 ni 2, 3 personas claves en la vida de Isabel. Bueno, yo creo que Fernando, Fray Hernando de Talavera y luego quizá Cisneros. ¿Y personas que intentaron hacerle daño a Isabel? Bueno, sin duda el maestre de Santiago, don Juan Pacheco, fue uno de los que más indispuesto estuvo con ella. Bueno, qué sé yo, luego porque le hicieron daño por lo mal que actuaron quizá el arzobispo, perdón, de la Inquisición, Lucero, porque hizo mucho daño por ser un pésimo inquisidor, ¿verdad? Muchos quisieron hacerle daño, pero no tuvieron ningún poder para hacérselo, ¿no? Y Enrique IV por su debilidad, ¿no? Por su debilidad, porque en el fondo quería a su hermana, pero la trató mal, ¿verdad? La trató mal. Terminamos con la última pregunta. ¿Por qué debe de ser santa Isabel la Católica? Ella es representante de un modo de reinar que se basa en la limpieza de conciencia, en que nada debe hacerse turbiamente, sino de acuerdo con las leyes establecidas y todo con principios morales claros y concretos, y además, por supuesto, por la santidad personal de su vida. Si vemos las relaciones con su confesor, con Fray Hernando, las cartas con Fray Hernando, cómo se dejaba dirigir, ella, que digamos intelectualmente, pues no poseía la preparación que Fray Hernando, y cómo en todo se somete, y antes de dar un paso quiere que Fray Hernando, lo mismo que hizo antes de elegir a Fernando, ella consulta con los más finos espíritus y los más sabios monjes, no con los nobles, de los que no se fía en absoluto. Ella no pide consejo de lo que tiene que hacer a los nobles, y bueno, si el cardenal Mendoza presidía lejanamente el Consejo del Reino lo llevaban los entendidos, los hombres entendidos en derecho y los hombres de integridad moral, como Fray Hernando de Talavera, a quien ella encarga las cuentas, y cuando va a tomar una medida, como por ejemplo la de empeñar la plata de las iglesias, Fray Hernando le dice adelante en la guerra que tiene de sucesión de Castilla, y sobre todo que tiene después para la conquista de Granada, ¿no? Todo lo cual hay que devolverlo. Por eso al final de su vida, en el libro de descargos de conciencia que le llevaba Fray Hernando, le pregunta que qué cargos todavía tiene que descargar, porque ella no quiere dejar nada sin que quede bien atado en su conciencia. Tenía una absoluta obsesión por la limpieza de conciencia, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, don José María Gómez, hablándonos de la boda que cambió el mundo de Isabel la Católica, Fernando, por toda la sabiduría, la claridad de ideas, la forma de exponer entendible para todos los que están en las redes sociales, y sobre todo valores y valores. Muchísimas gracias. A usted, don José Luis, y enhorabuena por su programa.